una semana más a Reflexiones de Sofá en Reportados. Esta semana está con nosotros Ricardo García Vilanova, fotoperiodista especializado en zonas de conflicto y crisis humanitarias. Con más de 20 años de experiencia, acumula múltiples galardones entre los que se encuentra, por ejemplo, el premio Rory Peck. En este caso es una conexión telefónica, así que sin más dilación os dejamos con ello. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros y en primer lugar, lo que te queríamos preguntar es por esos inicios, ¿no? ¿Cuándo supiste realmente que querías dedicarte al fotoperiodismo? Bueno, el tema del fotoperiodismo yo lo empiezo hace aproximadamente unos 20 años y finalmente me especializo solamente en zona de crisis, de conflicto, que es lo que estoy haciendo ahora estos últimos años, ¿no? Lo hago de forma así paulatina, en el sentido de que en un primer momento, bueno, pues trabajo en zonas de crisis humanitaria y a partir de aquí, pues cada vez voy entrando más exclusivamente en lo que son pues zonas de conflicto, ¿no? Para finalmente dedicarme solamente a esto, que es lo que actualmente hago. ¿Y por qué zonas de conflicto? ¿Qué es lo que te atrae realmente de la guerra? Imagino que en ella se percibe tanto lo mejor como lo peor del ser humano, ¿no? Sí, las guerras, como tú dices, se percibe lo peor y lo mejor del ser humano, pero no solamente eso. Las guerras, lamentablemente, forman parte de la historia y, por supuesto, pues teniendo en cuenta el tipo de trabajo que se supone que hacemos, o yo lo entiendo como un servicio a la sociedad, pues desde esa perspectiva para mí es lo más importante o es la justificación por la cual evidentemente estamos ahí, ¿no? El hecho de poder dar testimonio de todo lo que sucede en estas situaciones tan inhumanas y de gente tan desesperada que de repente de un día para otro se encuentra inmersa en ese tipo de circunstancias. Y por supuesto también hay un tercer factor que es presenciar la historia. Yo creo que en ese sentido como espectador, ¿no? Como alguien que está interesado en ver cómo se generan esos cambios, desde esa perspectiva, lamentablemente las guerras cumplen en ese sentido ese papel, ¿no? Todos los grandes cambios o normalmente las grandes movilizaciones que hay siempre terminan en ese tipo de conflictos. Solamente tenemos que ver actualmente cómo está repartido el mundo y toda la zona de conflicto, las zonas de conflicto que existen y las motivaciones que siempre son las mismas, ¿no? Pasan por motivaciones religiosas, políticas o económicas. ¿Cuál fue el primer conflicto que cubriste y en él cómo fue la sensación? ¿Era realmente como lo imaginabas, como tú concebías que era presenciar en primera línea una guerra? No fue propiamente un conflicto, bueno, es que la definición de conflicto es muy ambigua, porque al final, evidentemente, no es lo mismo un conflicto como el que puede ser Siria, como por ejemplo el que pueden tener en República Centroafricana, ¿no? La intensidad, sobre todo, y, y el tipo de conflicto que existe es totalmente diferente. Entonces, hablar de conflictos es una palabra realmente muy genérica y en ese sentido ambigua, porque en un mismo conflicto, como puede ser, por ejemplo, el de Siria, no es lo mismo un año que otro o una zona específica que otra, ¿no? Entonces, primero es la cosa, digamos, que me gustaría aclarar respecto a lo que es un conflicto y el significado que tiene de por sí. En cualquier caso, fue en el Sáhara, con todo el tema de los saharauis, hace aproximadamente unos 20 años, creo recordar algo así. Y bueno, era una especie como de primer contacto para ver cómo yo me sentía y a partir de aquí pues sí que directamente ya salté a Haití, un país en el cual trabajé varios años y ahí pues no era no una guerra abierta, pero sí que había un enfrentamiento diario con bandas y bueno, pues ahí es realmente pues donde empiezo a tener experiencia y posteriormente ya salto a Afganistán, donde estoy también varios años más trabajando. Y realmente cómo es lidiar con esa indiferencia que presenta la sociedad occidental a lo que pasa en la otra parte del mundo. Porque, ¿por qué crees que sucede realmente
esa indiferencia? ¿Es por falta de empatía si las muertes no nos golpean a nosotros directamente? Sí, más que indiferencia, yo hablaría de un tema de empatía, como tú dices, que también es una palabra que yo utilizo siempre cuando me preguntan respecto a este tema, desde la perspectiva de que yo entiendo que esa empatía va ligada siempre con la proximidad geográfica o con el área de afectación, ¿no? Si esa problemática nos afecta de forma directa o no, eso hace que nuestra sensibilidad con ese tema sea mayor o menor. Es decir, empezamos a hablar de refugiados en el momento que tenemos las primeras crisis aquí de personas que tratan de llegar a Europa. O empezamos a hablar de Estado Islámico cuando empiezan a poner bombas en Europa también, o empiezan a matar gente. Pero no es que esos problemas no existieran, ¿no? Anteriormente, simplemente nosotros le damos esa visibilidad o esa importancia porque por primera vez sentimos esa percepción, porque nos ataca de forma directa, ¿no? O nos golpea de forma directa. Yo creo que eso es un punto muy importante, sobre todo a tener en cuenta, ¿no? Y la segunda o el segundo factor para mí es la burbuja en la cual vivimos. Nosotros estamos acostumbrados a tener pues unas ciertas libertades y unas ciertas comodidades que pasan pues, por cosas que quizás son para nosotros absolutamente banales, como puede ser tener luz o tener agua o tener calefacción, pero que en la mayoría de los países todo eso no existe y viven con unas limitaciones o unas situaciones de hambruna o de exclusión social o incluso de conflicto abierto que hace que el tipo de vida que tengan ahí no tenga absolutamente nada que ver con lo que nosotros tenemos aquí. Yo creo que ahora es precisamente con toda la crisis del COVID, cuando es la primera vez que en Europa, sobre todo en los países en los cuales hemos disfrutado de esta burbuja durante estos últimos años, nos damos o nos podemos empezar a dar cuenta de cómo es no tener esa protección o esas digamos, cualidades, ¿no? de vida de las cuales hemos disfrutado estos últimos años. Bueno, desde 2011, como ya sabemos, vivir de la fotografía se ha vuelto pues imposible en ese contexto del fotoperiodismo. ¿Tú por qué crees que la profesión se encuentra en vías de extinción? ¿Tiene que ver con ese poco interés que hablábamos antes en conocer lo que pasa en el mundo, lo que no la hace rentable, por así decirlo, para los medios? ¿O crees que existe otro motivo? Bueno, desde 2011 lo que sucede es que no es que sea imposible vivir, pero no se puede vivir directamente de la fotografía porque ya no existe ese mercado como tal. Hay un punto de inflexión generado por la muerte de dos fotoperiodistas en Mirrata y a partir de ahí, pues el 97-98% de los assignments, de los encargos que antes se daban, el modelo el cual existía, en el cual tú tenías pues, ¿no? Un cierto salario, un cierto soporte logístico y una serie de cosas que te facilitaban ese trabajo, desaparecen. Y ahora básicamente eres tú quien acude al terreno, financias tú, cubres tu propia logística y después tratas de vender ese trabajo. Esa es la gran diferencia, yo creo, que existe a día de hoy. Y eso, al menos en el terreno de la zona de conflicto, en el cual se barajan cantidades que oscilan entre 250, $1.200 al día por la figura de un fixer, siendo freelance es insostenible. Y la única forma de hacerlo es o bien invirtiendo tiempo y creando una red, ¿no? de contactos amigos, que es lo que yo hago, y de esa forma, pues evidentemente no tengo que pagar esos costes porque sería prácticamente inviable para mí pagar o al menos esos viajes, tener o hacerlos en un cierto número de días que yo creo que son imprescindibles para poder sacar o para poder tener un buen trabajo, pues esa sería la opción. O otra opción también es hacerlo mediante, bueno, un trabajo paralelo, que en mi caso pues es el de cámara de vídeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la foto del WordPress Photo pues la hice mientras estaba trabajando de cámara de vídeo. Eso me dio la facilidad para poder llegar al sitio, para poder gestionar ese trabajo
y al mismo tiempo para poder hacer fotos. Pero, por ejemplo, esa foto que forma parte de una serie de 2 viajes que he hecho en Irak, en noviembre de 2019, creo recordar, y ahora, recientemente en febrero de 2020, pues no ha sido publicada. Entonces, simplemente es que el modelo ha cambiado y tienes que buscar alternativas. Y en mi caso, pues bueno, es esto que planteo. También hay otras opciones, pues intentar dar clases, que también, bueno, pues es una forma de poder, ¿no? Tener fondos para después invertirlos en viajes y cualquier cosa que pueda generar, pues un beneficio económico para después reinvertirlo en ese tipo de viajes y poder seguir gestionando ese trabajo. Vuelvo a insistir, o sea, ya no existe ese modelo que había antes del 2011 en el cual sí que te permitía vivir solamente o exclusivamente de la fotografía. Bueno, más que poco interés de lo que pasa, como tú dices, en el mundo, yo creo que es lo que te decía antes, en la respuesta anterior. Yo creo que tiene que ver todo con el concepto de la empatía, va condicionada en función de la distancia geográfica a la cual nos afecta, ¿no? Eh, Básicamente yo creo que es eso. Y sobre todo también, pues, el hecho de que obviamente todas esas problemáticas o situaciones o contextos que se dan, eh, bueno, nosotros es algo que hemos pasado ya en la historia, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Con nuestra guerra civil y que toda esa memoria contextualizada de todo el sufrimiento y todo lo que fue eso, pues está en otras generaciones, pero nosotros ya la hemos perdido como tal porque no la hemos vivido. Entonces también forma parte de eso. Actualmente documentas la crisis del COVID en España con un ensayo fotográfico que pretende mostrar la realidad que hay detrás de las cifras, ¿no? ¿Cómo es trabajar realmente en una crisis en España, sobre todo para una persona que está tan acostumbrado a cubrir realidades fuera, lejos de las fronteras de nuestro país? Y por otro lado, ¿por qué crees que es necesario documentarla? ¿Crees que esta situación que estamos viviendo servirá para ganar empatía con las personas que no corren la misma suerte que nosotros, al ver de cerca, aunque sea una mínima parte de lo que es una crisis? Bueno, creo que es necesario documentar la crisis del COVID en España porque realmente hablamos de cifras, número de víctimas que yo ni tan siquiera he visto en una guerra. Por ejemplo, en los peores momentos en Siria hablábamos de 40-50 víctimas diarias. Aquí han habido picos de 800 personas. Eso es algo absolutamente aterrador desde esa perspectiva. Y yo creo que en ese sentido la gran problemática es que no se ha explicado sobre todo la magnitud de la tragedia, porque no existen esas fotografías o esas imágenes que reflejen lo que aquí ha pasado. Y yo creo que eso es un gran error, porque ahora mismo lo que ha generado justamente pues, es que la gente no sea consciente de todo eso. Yo creo que se ha intentado infantilizar a la población, creo que se ha intentado dar una imagen positiva, que entiendo que se haya sido así, por una parte, pero yo creo que se hubiese tenido que encontrar un equilibrio entre ambas, porque lo que no puede ser es que trates a la población como si fueran niños y que no les dejes al menos tener el derecho de estar informados. Otra cosa es que alguien no quiera estar informado, pero está en su derecho, obviamente. Simplemente no tiene que conectar el televisor, no tiene que leer los medios, pero que al menos como ente social o como, digamos, trabajo que tiene el periodismo o el fotoperiodismo inherente a la sociedad y la responsabilidad que tiene, sobre todo de la memoria histórica, yo creo que todo eso no se ha cumplido en este caso. Y vuelvo a insistir, yo pienso que eso es un error, sobre todo porque ahora mismo la gente no es consciente de la gran magnitud de la tragedia de lo que ha sucedido en este país. Igual que te decía antes que la empatía va en función de la distancia geográfica, yo pienso también que la empatía va en función del tiempo. Y todos olvidamos, o sea, al final vivir bien es fácil. Cuando pasamos o superamos una etapa, normalmente olvidamos en ese sentido eh, brevemente. El recuerdo que tenemos es breve, ¿no? Y yo creo que en ese sentido va a pasar un poquito eso, que a menos de que esto nos siga golpeando, que lamentablemente esas son las previsiones, ¿no? Se habla de que en octubre, noviembre habrá un nuevo rebrote, sobre todo condicionado por el hecho de que no se sabe muy bien si se pueda distinguir entre lo que es una simple gripe o un simple coronavirus. Por lo tanto, ahora nosotros haciendo a través de todo el tema, digamos, hospitalario.
Pues yo creo que todo eso gira en torno a esos dos factores. La cobertura de realidades tan duras y extremas imagino que será también una sucesión de lecciones de vida, ¿no? En líneas generales, ¿qué dirías que te ha enseñado la profesión? Yo creo que la relación que tenemos con la muerte, sobre todo, es la lección de vida extraída de cuando trabajas en zonas de contexto, de crisis o de conflicto. Y creo que eso pasa sencillamente por la razón de que ellos tienen una relación con la muerte totalmente diferente a la que tenemos aquí. Nosotros tenemos o estamos siempre en una fase de negación y en estos países normalmente que están acostumbrados a tener toda esa historia de sucesivos conflictos encadenados en el tiempo, la relación que tienen con la muerte es directa y es abierta. Yo creo que también eso en ese sentido nos debilita como sociedad porque cuando pasa algo como lo que está pasando ahora, no sabemos cómo encararlo. Desde esa perspectiva, yo creo que esa es una de las lecciones y sobre todo también ver la fortaleza y la generosidad del ser humano desde el punto de vista en el cual ves personas en determinados momentos, en circunstancias, que lo dan absolutamente todo a cambio de nada. Gente que se siente comprometida simplemente con la raza humana y tratan de ayudar a otras personas y solamente bueno, básicamente no esperan nada a cambio. Entonces, yo creo que eso serían quizás las dos lecciones de vida más importantes.